Buenas tardes con todos. Soy María Ángela Pialet, vicedecana de la carrera de Administración de la Universidad del Pacífico y encargada de darles la bienvenida a este primer conversatorio minero del relacionamiento comunitario al desarrollo territorial, organizado por el Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico y por la carrera de Administración. Como sabemos, las industrias extractivas ocupan un rol principal, protagónico en el crecimiento y bienestar de nuestro país. Se trata de un sector atractivo para los inversionistas y detonador de competitividad con un enorme efecto multiplicador y dinamizador de la economía. No obstante, la complejidad e incertidumbre del entorno provoca que la continuidad de las operaciones mineras depende en gran parte de su capacidad para establecer relaciones armoniosas y generadoras de valor con sus múltiples grupos de interés, lo cual constituye un enorme desafío para las empresas mineras. Por ello, el objetivo de este conversatorio es crear un espacio de intercambio y diálogo acerca de la forma y la naturaleza de estas relaciones, extraer lecciones aprendidas y pensar en líneas orientadoras del trabajo futuro. Para cumplir con nuestro propósito, vamos a empezar escuchando a Gonzalo Delgado, el director del Centro de Minería y Sostenibilidad de la Universidad, quien nos va a presentar un panorama general del contexto global y nacional. Luego pasaremos un panel con nuestros tres invitados que están aquí presentes en la primera fila: César Liendo, Mariana Bugatás y Gonzalo Quijandría. Concluido el panel, vamos a dar pase a las preguntas de los asistentes y vamos a cerrar el evento con una breve intervención a manera de conclusiones de Humberto Villanueva. Él es egresado de la carrera de Administración y ha sido un activo promotor de este encuentro. Además, es gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad del Grupo Empresarial Villanueva, una empresa que opera en Moquegua. Como actividad final, los invitaremos a todos a un cóctel que nos espera fuera de la sala. Entonces, empezamos sin más preámbulo con las palabras de Gonzalo. Muchas gracias, Ángela. Mariana, César, Gonzalo, muchísimas gracias por su presencia hoy día. Es muy importante para nosotros contar con participación de ustedes. Y buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos a la Casa de CENS y a la Casa de la Carrera. Bienvenidos a la Universidad del Pacífico. El día de hoy lo que queremos hacer es escuchar cómo las empresas mineras están respondiendo a los cambios que se están dando en el ecosistema económico, social y tecnológico a nivel global, y cómo está también forzando cambios en los enfoques y redirigiendo la forma y los esquemas en cómo las empresas mineras están respondiendo a las crecientes demandas, tanto por un lado de inversionistas como de comunidades y gobiernos al respecto de su rol en el desarrollo regional o en el desarrollo de sus áreas de operación. Un poco para dar el contexto, y es que estamos nosotros ahorita a nivel global en medio de una transición energética. Estamos haciendo una transición en la que nos estamos moviendo de una dependencia de los hidrocarburos, el petróleo y el gas, hacia fuentes de energía renovables. Esta transición, para que sea realista, para poder responder al cambio climático, no puede hacerse sin minerales. Y eso ha puesto una gran demanda en los minerales críticos. Pero junto con esa demanda de más mineral, están viniendo también mayores demandas de los inversionistas, de los consumidores, de los usuarios, alrededor de la sostenibilidad, la trazabilidad y la transparencia con que operan las empresas mineras. Factores como la gobernanza social y ambiental, como el ESG en inglés, han tomado mucho más peso en la toma de decisiones de los inversionistas. Hace 5 o 6 años eran factores que casi no pesaban en la toma de decisión. ¿Invierto o no invierto en este país? ¿Invierto o no invierto en esta mina? Hoy en día pesan mucho más en la toma de decisiones y están influenciando, desde ese lado, la manera como entonces las empresas responden y reaccionan a esa demanda. Ya no es simplemente el cumplimiento normativo básico el que las empresas tienen que cumplir.
exige una mayor creación de valor social en la generación de los minerales. Quieren que el proceso extractivo tenga mayor valor agregado y valor de desarrollo sostenible. Otro factor que pesa mucho hoy en día es la innovación tecnológica. La innovación tecnológica está cambiando y transformando totalmente la forma como los mineros operan. Desde la estructura de sus operaciones, hasta la forma como contratan gente, hasta la forma como comercializan su mineral. Es decir, tenemos todo un nuevo mundo de desafíos que se nos están apareciendo y las empresas mineras, obviamente, como cualquier empresa, como cualquier sector, están en este momento reexaminando esos modelos tradicionales de operaciones. Tradicionalmente, tal vez a modo un poco de recuento o de historia, aparece ya en algunos casos, esas épocas que uno escuchaba a las empresas mineras decir: nosotros somos invitados en esta comunidad, han quedado atrás hace bastante tiempo. Hoy en día las empresas ya nos están buscando ya no solo ser simples donantes, fuentes de recursos, sino actores que traten de participar y más bien diversificar la participación o aumentar la inclusión de otros sectores en el desarrollo de las regiones o de las zonas en las que operan. Y en el país tenemos dos retos bien importantes. Uno, dentro de este marco y entorno de demandas aumentadas para los minerales que producimos como cobre, zinc, hay que ver también la sostenibilidad de la actividad minera en términos de la competitividad del país como productor minero. Si no podemos cumplir con ciertos factores sociales de gobernanza ambiental y social, perdemos puntos en las evaluaciones de competitividad. Y el rol que juega la minería en el desarrollo sostenible del país. Es innegable que la minería es muy importante cuando vemos a nivel macroeconómico, 60% de las exportaciones. Pero a medida que más vamos bajando, el rol de la minería se pone un poco más ambiguo. No hay seguridad de cuál es su impacto, no hay buenos estudios que muestren realmente cuál es su estudio o cuál es su beneficio en las comunidades. Las empresas mineras, la mayoría, y aquí voy a tomar un poco la encuesta de prácticas de gestión social que hicimos en CEMS en el año 2017, hicimos una encuesta de prácticas de gestión social, y aquí voy a aterrizar lo que es el contexto nacional. Veían la inversión social que ellas hacían fundamentalmente orientada a proveer empleo local y oportunidad en negocios locales, apoyando iniciativas de educación y salud. Y en ese momento la mayoría de empresas apoyaban o emprendían alguna iniciativa de creación de capacidades entre el gobierno local y la comunidad. En ese mismo momento, estamos hablando de una fotografía de hace ya 6 años. Pocas de las empresas, sin embargo, con toda esa declaración de gestionar y desarrollo, proveer empleo, muy pocas de las empresas participaban en los procesos de planificación local o regional. Las prioridades que tenían los gobiernos nacionales o los gobiernos regionales no figuraban como un factor clave para determinar las decisiones de inversión social de las empresas. Y hay, esto tengo que decir que yo creo que todavía se mantiene, una muy limitada colaboración entre empresas, tanto mineras como no mineras, en temas de desarrollo social. Todavía muchas de las empresas trabajan como en un modo de silo. Yo todavía estoy sola y aunque tengo una empresa minera grande a mi lado, en un territorio al lado, no coordino mis acciones de acción social todavía. Si bien ha habido entonces un gran esfuerzo de las empresas por moverse adelante, y hoy en día vemos que hay un gran esfuerzo por hacer desarrollo del territorio, ya no desarrollo de las comunidades, un mayor esfuerzo y deseo de atraer otras actividades, otros inversores para que puedan coadyuvar a un desarrollo sostenible, todavía no vemos esa transparencia entre ellos mismos, de que se comuniquen entre ellos mismos las lecciones aprendidas, las experiencias, o coordinen programas de inversión conjunta. Creo que también hace falta en ese aspecto un poco más de diálogo al interior de ellos, y aquí estoy desafiándolos a nuestros participantes a que piensen ese tema.
Pero básicamente, en ese contexto general es que tenemos aquí a nuestros invitados, y los hemos invitado para que nos cuenten y nos respondan a unas cuantas preguntas que les hemos pedido, para que sepamos cómo están enfrentando estos nuevos retos, tanto del contexto global como del contexto nacional, cómo su empresa los está viendo, cómo definen ellos el desarrollo territorial y cómo ven el futuro. No cómo han visto el pasado, tal vez qué lecciones han aprendido, pero cómo ven el futuro. Creo que eso es un poco lo que yo quería decirles para dar una idea del contexto general en el que las preguntas y el desarrollo de participación de nuestros invitados se da. Ángela, bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Y creo que Gonzalo ha mencionado algunos temas que son desafiantes, ¿verdad? Él nos decía que todo este contexto, la coyuntura, los desafíos que vienen a nivel global, el interés de los accionistas y de los inversionistas por las prácticas sociales, ambientales, de impacto positivo o de valor, ha generado un movimiento en nuestras empresas o en las empresas que operan en nuestro país a favor de un enfoque de relacionamiento con los stakeholders un poco distinto. Entonces yo quería empezar preguntándoles cuál ha sido la vivencia que en esa línea han tenido desde sus empresas, ¿no? ¿Cómo ven este enfoque de relacionamiento primero con la comunidad, quizá un relacionamiento de uno a uno, hacia un enfoque más integral de desarrollo territorial? Si podemos, empezamos por allí. No sé, César, si podemos empezar contigo. Perfecto. Bueno, muchas gracias en primer lugar a la Universidad del Pacífico y a CEP por la invitación y tener este espacio de efectivamente compartir un poco experiencias con Gonzalo y con Mariana. A ver, nosotros en Altamina efectivamente tenemos un modelo de gestión social que parte, como dice el título, del relacionamiento comunitario hacia el desarrollo territorial. Nosotros, solo para ponerle contexto, estamos en Ancash, en la zona sur de Ancash, en una huella operativa bastante extensa, que va desde San Marcos, en la zona altoandina, hasta el puerto de Guarmey, en la zona costera, y esos dos puntos se unen por un viaducto subterráneo que va por casi 15 distritos, ¿no? La verdad es una huella operativa, nosotros le llamamos área de influencia operativa, ¿no? Es un concepto que trasciende más allá de lo que dice el marco legal de área de influencia directa, justamente en esta lógica de un desarrollo territorial y generar un concepto de corredor económico, dadas las complementariedades económicas y sociales que hay, ¿no? Una zona costera, una zona valles interandinos y una zona altoandina, ¿no? Y el modelo de gestión social, desarrollo territorial que ha tenido Altamina en estos años ha sido un poco un mix de un enfoque de arriba abajo y de abajo arriba. De arriba abajo, sobre todo priorizando mucho un modelo de cierre de brechas y apuntalar un poco las potencialidades que tiene este territorio, ¿no? También ahí hace algún tiempo hizo todo un esfuerzo de identificar las brechas y las potencialidades que tenía este territorio, ¿no? Esta área de influencia operativa encontró brechas por cerrar, donde era necesario ir cerrando, apuntalar un poco el fortalecimiento de capital humano, ¿no? Sobre todo en temas de educación, de salud y saneamiento, y potencialidades que tenía esta propia área, ¿no? Esta propia área operativa, que tiene que ver mucho con temas de agricultura moderna y tradicional, turismo. Es una zona, es un corredor, es una área de influencia con un activo cultural muy importante. Chavín de Huanta es parte de, por ejemplo, ¿no? Y también infraestructura de riego y conectividad que apuntale justamente estas dos actividades, ¿no? Este modelo, digamos, que armamos en su momento más top-down, digamos, de planificación, de cierre de brechas, tiene que venir complementado con un enfoque bottom-up, o de abajo hacia arriba, que tiene que ver mucho con lo que señala el título del conversatorio, que es el relacionamiento comunitario, ¿no? Y la lógica es esto que plantea la empresa como los objetivos que tiene para este territorio, en la lógica que lo que decía Gonzalo, de tener un rol más activo, tiene que también tener obviamente
una validación o credibilidad o legitimidad social también, no solamente la posición que tiene la empresa, sino que esa también se valide desde un punto de vista social, ¿no? Y por eso esto se complementa mucho con trabajo de abajo hacia arriba. Y Antamina ha desplegado una serie de buenas prácticas a lo largo de estos años que permite validar esa visión de territorio que tiene. Permite comentar algunas, dada la extensión, una primera diría que es la presencia casi 24/7 que tiene Antamina en esta área de influencia bastante amplia, ¿no? Tenemos, le llamamos nosotros oficinas de unidades de gestión territorial, ¿no? Son oficinas que están a lo largo de este territorio, con 5 grandes oficinas, Guarmey, Chaquitambo, Huallanca, en San Marcos y también en Mina, en la misma operación, ¿no? Dada la extensión, ¿no? Y es un proceso de relacionamiento constante, ¿no? Ya Antamina hoy es parte activa, digamos, de las dinámicas locales que se dan, dinámicas sociales y también dinámicas económicas, ¿no? Y también culturales. Un segundo elemento creo que importante, que yo siempre resalto mucho el modelo de Antamina, es los espacios de diálogo, ¿no? A lo largo de este territorio que hemos tenido, se han ido construyendo y tenemos casi una veintena de espacios de diálogo, ¿no? De diferentes tipos, ¿no? De desarrollo, otros mucho más orientados a temas de salud, comités ambientales participativos, de diferentes tipologías, pero que nos permite siempre tener un proceso de escucha constante, ¿no? con el territorio, y validar también muchas de las premisas que podemos tener y corregir también muchas veces el modelo, ¿no? Entonces ese creo que es un espacio, son estos espacios de diálogo muy valiosos para nosotros. De esos espacios salen una serie de compromisos, ¿no? Tanto son espacios de diálogo más interesantes, son tripartitos, ¿no? Es la comunidad, es el Estado también y la empresa, ¿no? Y sale una serie de compromisos y agendas de trabajo y que da mucha predictibilidad y permanencia en el tiempo, ¿no? Y algo muy interesante es que en este país, que está poco institucionalizado en muchas cosas, en estos espacios sí se ha ido construyendo una institucionalidad local interesante que perdura los cambios de alcalde, cambios de presidente de comunidad, ¿no? Las agendas más o menos se mantienen porque ya hay una ownership, o la sociedad ya se ha apropiado un poco de estas agendas, ¿no? Entonces eso es bien interesante. Toda esa agenda se ha ido ya volcando, esto es algo que recién se ha ido incorporando también en la agenda de Antamina, es ir trabajando cada vez más con los gobiernos locales en el plan de desarrollo concertado y tratar de tener una misma visión, tanto la empresa como la autoridad local, provincial o regional, ¿no? Y tenemos un esfuerzo importante justo con estos nuevos alcaldes, en un trabajo que hemos empezado casi desde el 2 de enero, de trabajar, ir actualizando el plan de desarrollo concertado y poder validar y compartir los dos la misma visión, ¿no? Entonces este modelo, como digo, de abajo arriba y de arriba abajo, que se va nutriendo y que genera, como digo, una agenda de trabajo concreta, también nosotros hemos ido instrumentalizándola bajo un modelo multiactor, ¿no? No solamente es la empresa privada no tiene el rol, no es un rol de reemplazar al Estado, sino debe tener un rol participativo con el Estado, ¿no? Y en ese espacio nosotros hemos utilizado mucho este mecanismo ahora por impuestos, ¿no? Que cuando uno ve, yo he estado algunos años en el Estado, y cuando uno ve el Estado, ¿qué herramientas territoriales hay o territorializadas? Hay muy pocas, la verdad, ¿no? Quizás una de las pocas que hay es sobre impuestos, tiene esta lógica muy territorializada, y también se ha apalancado mucho en ese instrumento. Para nosotros ha sido muy importante para esto que decía al inicio del cierre de brechas, ¿no? Ha sido bastante importante, hay una cartera bastante grande, casi 1.700 millones de soles, que cartera de proyectos, de esos 1.700, 600 se han ejecutado ya a la fecha, y hay 2.100 que se van a ejecutar en los próximos 3 años, entre el 23 y 25. Yo no recuerdo un shock de inversión pública, finalmente eso es obra pública financiada con los impuestos de Antamina, tan grande en Ancash, ¿no? Como lo que se va a ver en estos ya estamos viendo ahorita y en los próximos 2 años. Son proyectos importantes, de una magnitud
grande. Antamina fue aprendiendo, como toda la vida, es un proceso de aprendizaje. Primero arranca proyectos más pequeños, vas entendiendo más el mecanismo, y hoy ya tenemos proyectos de escala colegio de alto rendimiento, hospitales nivel 2, saneamientos integrales en San Marcos, en Guarmey. La verdad ya una cartera bastante interesante que mueve la aguja, digamos, ¿no? Entonces ese ha sido un instrumento fundamental para nosotros, al cual estamos complementando un poco ahora, justo desde este año. El ingeniero Víctor Lovitz lo mencionó hace algunas semanas en una entrevista, que queremos complementar. Ahora, por impuestos tiene una potencia muy grande, pero también tiene una serie de limitaciones, ¿no? Es un mecanismo todavía pequeño, no mira instrumentos de planificación del territorio, la ejecución está dirigida a la ejecución, y tampoco ve temas de la operación o la sostenibilidad de esa infraestructura, ¿no? Entonces hoy estamos trabajando más en una oficina de gestión de inversiones con el gobierno regional de Ancash, justamente para darle sostenibilidad a estos proyectos. La historia ha sido buena hasta el momento, hemos tenido buenos avances. Nosotros medimos nuestro modelo de gestión social en términos del IDH, en estos casi poco más de 20 años que tiene Antamina. Ha habido una mejora del IDH, de índice de desarrollo humano, de poco más del 50%, poquito más que el promedio nacional incluso, ha sido positivo, pero tenemos que ir un poco más rápido, ¿no? Las expectativas son muy grandes, en una zona minera son bastante grandes. Esta cartera de inversiones que viene en los siguientes años creemos que puede ayudarnos a acelerar el ritmo. Genial, va a haber tiempo en la segunda fase para conversar más en profundidad sobre ese modelo. Ahora, yo quisiera, Mariana, que tú también nos dieras la mirada de Angloamérica, ¿no? En otro espacio territorial, quizá con otros desafíos. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen de cara a futuro? Como decía Gonzalo también, ¿no? Hay que recoger un poco las lecciones del pasado, y esos aprendizajes nos conducen a pensar las cosas de manera diferente y a formular estrategias más sólidas. ¿Cuál es la reflexión que tú podrías comentarnos? Muchas gracias, es un placer estar aquí hoy día y compartir con ustedes la experiencia de Anglo American y también aprender de otras experiencias. En el caso de Anglo American, y parto un poco de lo que comentaba Gonzalo, de la importancia que tienen las empresas mineras para proveer estos minerales que nos van a ayudar en esta transición. Y Anglo American lanzó un reajuste de su estrategia hace más de 5 años, en donde hablaban de un propósito, y ese propósito era reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Y este fue el punto de partida para empezar a ver cómo proveíamos de estos materiales, pero viendo cómo protegíamos al planeta, cómo dejábamos algo para las comunidades también, cómo dejábamos desarrollo en los lugares en donde operábamos. Entonces se genera esta estrategia de Future Smart Mining, que lo que busca es tener de la mano la tecnología, la digitalización, la innovación con la sostenibilidad. Y es así como nace el plan de minería sostenible de Anglo American, que tiene 3 líneas de intervención. Una está orientada a un medio ambiente saludable, la otra a comunidades prósperas, y la tercera línea es a líder corporativo confiable. No voy a entrar al detalle de cada una de ellas por el tiempo, pero sí les quiero comentar que una parte importante de este plan es la plataforma de desarrollo regional colaborativo. Esta plataforma lo que buscó fue intervenir en distintos niveles, y uno de ellos fue ver al territorio en su totalidad. Nosotros estamos en Moquegua, al sur del Perú, y lo que hicimos fue ver a toda la región y empezar a poner capas de información con un estudio espacial que se terminó en 2019, y sobre esa base se empezaron a ver qué potencialidades tenía el territorio, y tuvimos información tanto del Estado como lo que levantamos en campo, y empezamos a ver temas de migración, temas de tipos de suelo, acceso al agua, teniendo en cuenta cambio climático, viendo también qué otras potencialidades podía tener ese territorio, y identificar cadenas de valor que podrían hacer sentido, o también empezar a ver dónde el día de hoy no sería muy inteligente hacer una inversión porque el día de mañana no iba a ser sostenible. Entonces, teniendo en cuenta todos estos componentes, se empezaron a ver estas líneas de acción y se han empezado a implementar ciertos pilotos también. Otra cosa que se trabajó
en este proceso, y esta plataforma no solamente está conformada por Anglo American, sino también por Mitsubishi. Tenemos al IFC con nosotros también, y Engie, que acaba de incluirse, antes estaba como colaborador, pero ahora es parte de la plataforma, y así queremos ir sumando a distintas empresas, no necesariamente relacionadas con el sector minero, para ir sumando esfuerzos y viendo qué más se puede hacer para el desarrollo de la región. Moquegua es una región que ya tiene su plan de desarrollo regional concertado aprobado por CEPLAN. Es más, la Pacífico trabajó de la mano con el gobierno regional para poder tener este plan listo y tener lineamientos claros de a dónde tiene que ir Moquegua para poder desarrollarse. La suerte que tenemos es que el gobierno regional que ha tomado ahora el puesto ha asumido por completo este plan de desarrollo, y eso significa que hay continuidad en lo que ya se ha empezado a ver y a trabajar. La idea es desarrollar ciertas líneas, cerrar las brechas que comentaba César, y eso de la mano de un plan claro, y este plan claro con hitos a los que se quieren ir llegando, y empezar a ver cómo podemos sumar esfuerzos entre todos para lograr algunas cosas. Y te puedo dar un ejemplo puntual, porque el tema de cadenas de valor lo puedo conversar después, pero por ejemplo se ha implementado un programa que se llama Reimagina, que es de educación, en donde se identificaron varios colegios a nivel de toda la región de Moquegua, y lo que se hizo fue determinar que vamos a intervenir 53 escuelas en toda la región de aquí al 2030. Y la idea es intervenir no solamente en temas de infraestructura y conectividad, que hay muchas zonas que carecen de conectividad, y también ver cómo podemos mejorar el perfil de los profesores, ayudando con capacitaciones. Y un último punto que es bien interesante es ver cómo con fondos concursables podemos retar a los mismos estudiantes desde muy chiquitos a ver cómo pueden ellos mismos solucionar problemas cotidianos de su comunidad, y así empezar a generar esta curiosidad de interés y ciudadanía, que es algo que tanto falta en este país, para que desde niños empiecen a involucrarse en los problemas de su propia comunidad. Esto también va de la mano con un trabajo previo, que se hizo una línea de base muy amplia, y además se involucró a distintos sectores y autoridades, academia, el IFC también participó, UNICEF, Transforma. Fue una suma, los mismos directores de los colegios, ha sido una suma de esfuerzos para poder determinar cuál iba a ser esta estrategia para temas de educación en Moquegua. Y lo mismo estamos haciendo hoy día en temas de salud. Así que estamos levantando esta línea de base y ya la tenemos, y ahora estamos trabajando en la estrategia, pero de una forma colaborativa. No es algo que la empresa esté imponiendo, sino que estamos trabajando junto con muchas otras personas para lograr el desarrollo de esta región. Y definitivamente ver esta potencialidad del territorio y entender el territorio y qué líneas o conexiones tiene con otras regiones o países también ayuda mucho a ver ese largo plazo, ¿no? Es bien interesante, ¿no?, lo que nos están comentando, y lo primero que se me viene a la cabeza también es que es muy desafiante, ¿no? Y que me imagino que en este enfoque de desarrollo territorial las empresas están asumiendo un protagonismo que quizá a veces no se veía como necesariamente empresarial o corporativo, sino más bien de la autoridad o del Estado. Y tienen que sobreponerse a esos desafíos, ¿no? Y me gustaría que vayamos pensando también en ese tema, porque la siguiente pregunta va a referirse especialmente a las cadenas de valor como integro al tejido productivo local, pero también me gustaría que abordaran un poco los desafíos y cómo están haciendo frente a esos desafíos de pensar en el territorio. ¿Sí? Ahora escuchamos a Gonzalo de MINSUR también con relación a esto que estamos comentando, ¿no?, el enfoque de la empresa. Sí, buenas noches. Muchas gracias a la Universidad del Pacífico, gracias a todos ustedes por su presencia. De hecho, creo que es muy importante que en espacios académicos conversemos sobre un sector que tiene un impacto tan significativo en el país, y por eso los felicito por organizar este conversatorio, por venir a escucharnos, porque el enfoque de desarrollo que llevamos no es este que vemos en Lima. Operamos en las zonas más remotas del país. En el caso en MINSUR tenemos operaciones
en Puno, en Huánuco, en Ica, en Brasil también, en la selva de la Amazonía, tenemos fundiciones en Pisco y en Sao Paulo, y en Tacna también. Somos, a diferencia de Antamina, de que hay una empresa de capitales peruanos, mayoritariamente peruanos, que también tiene accionariado difundido en la Bolsa de Valores de Lima, es decir, las AFPs también son propietarios accionistas de AFPs, inversionistas en general, de una empresa como Minsur. Y para poner un poco en perspectiva, y para los que les gusta el fútbol, voy a hacer una especie de comparación. Antamina con sus accionistas BHP Billiton, Glencore, son pues en el mundo, y no exagero, si esto fuera fútbol, es una asociación entre el Real Madrid y el Manchester City, más o menos, que viene a operar y a jugar acá en la cancha peruana con el árbitro peruano. Anglo American pues es el PSG, ¿no? Y nosotros que solíamos ser el Sport Boys, ¿no? De tanto jugar con ellos en el mismo campeonato, con los mismos árbitros, ya no la creemos, y ahora hemos hecho nuestro proyecto de desarrollo, la primera gran inversión de capitales peruanos de más de $1.000 millones, 1.800 millones de dólares, mira justa. Ya estamos en las ligas de la gran minería, jugando y queriendo hacer un proyecto como un Quellaveco, como un Antamina. Esa es la ilusión, y eso hemos aprendido. Eso hemos aprendido en el sector, que sí podemos, que podemos estar en esas ligas, que podemos jugar en este mismo partido. ¿Y por qué? Porque dentro de esos accionistas lo que hay son ingenieros y mineros peruanos, ¿no? Son los que llevan y construyen esa empresa. Entonces, claro que se puede, los capitales pueden venir de cualquier parte. Y la visión un poco que hemos tenido como empresa, yo ya tengo 22 años, el otro día en mayo me di cuenta en el sector, lo que he podido ver es un cambio drástico, digamos, en la visión, y vamos a empezar por la visión general del sector minero, porque es el que se alimentan las comunidades, así estén en Antauta, Puno o en Huari, ¿no? Se alimentan de ese mismo sentir, de ese mismo discurso de alguna manera. Hace ya algunos años, ¿no? Se hablaba de post-extractivismo, ensayo académico que claramente fracasó, ¿no? Porque ya nadie habla de eso, porque no tiene ninguna lógica, ¿no? O sea, pensar que el mundo con los retos que tiene iba a dejar de necesitar recursos naturales, y por tanto lo mejor era comenzar a dejar de consumirlos de a pocos. Lo decía un académico desde una computadora que probablemente estaba hecha de aluminio, cobre, estaño, plomo, ¿no? Imposible, pues, ¿no? No se trata de eso, se trata de llevar a los alcances al desarrollo, sobre todo en zonas donde hay recursos, como por suerte es el Perú, pero con los estándares más altos. Y justamente eso es a lo que nos está llevando ahora claramente un discurso mundial que lo sienten las comunidades. El mundo, los retos del mañana, el mundo como lo necesitamos todos, requiere de los minerales para el futuro. No es un eslogan. Los autos eléctricos son, el otro día leía, 30 veces más, ¿no? 30% más de cobre dentro de un auto eléctrico que un auto normal, ¿no? Más cobre, por tanto. Y por tanto las reservas de cobre tienen que duplicarse si es que queremos llegar a las metas de descarbonización al 2050 que hemos firmado como país en el Convenio de París, ¿no? O sea, tenemos que producir más cobre para poder producir más de estos elementos que se requieren en la humanidad para poder llegar a las metas que nos hemos puesto, para poder seguir creciendo como humanidad, ¿no? Sabiendo esto, y lo sabe la academia, lo comienza a entender la opinión pública y lo absorbe la comunidad. Entonces el discurso de hoy en la comunidad también está teniendo una transformación. No es un cheque en blanco, nunca lo ha sido y no debe serlo, pero de alguna manera nos está llevando a un discurso en el cual yo sé que va a haber extracción. Necesito compartir los beneficios de esa extracción, necesito compartir los beneficios de esa producción. Y ya ni siquiera hablamos, estoy hablando mal, porque ni siquiera hablamos de extracción, porque pongamos un ejemplo. En una empresa minera, cualquiera, la nuestra en San Rafael, en Puno, la forma de procesar los minerales, por ejemplo, al sacarlos y estamos hablando de una mina de 45 años, de socavón, cuando tú procesas, cuando tú sacas el mineral de la mina, lo primero que haces es pasarlo por un aparato que se llama ore sorting. ¿Qué es el ore sorting? Es un sistema rayos X que te separa claramente y en cuestión de segundos
toneladas de mineral de alta ley que es procesable del que no es procesable. ¿Para qué? Para que no tengas que mover tanta tierra, menos impacto ambiental y puedas solamente procesar esto. Obviamente tiene un impacto económico también. Inmediatamente lo vas a pasar a plantas de reproceso. Hoy en San Rafael, una de las cartas más importantes de procesos, todavía no la mayoritaria, pero camino a eso, es el reprocesamiento de relaves, es decir, economía circular. Esto nadie nos lo ha enseñado, nace de la necesidad. De pronto, ¿dónde está la mayor cantidad de mineral con mayor ley en el mundo de estaño? Y nos dimos cuenta que estaba en nuestra relavera, 45 años procesando mineral. Entonces mejor procesamos relaves en vez de minarlos. Minamos una parte porque todavía hay recursos en la mina, pero la mayor parte procesamos relaves, es decir, los antiguos desechos, porque hoy la tecnología lo permite. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa tecnología, rayos X, reprocesamiento de relaves mediante procesos de economía circular, toda esa funciona acá, en el país donde todavía tenemos lamentablemente 2 personas recogiendo tachos de basura para procesarla en el distrito de San Isidro, no estoy hablando de distritos populares. O sea, en este país donde todavía no hemos avanzado en cosas tan elementales, tenemos minas como Quillabeco, Camino y Antamina. Camino muy pronto a que todos sus camiones automatizados, todos automatizados, un conductor, desde un dispatch, procesado desde Lima, de la oficina del doctor Liendo. Desde ahí van a poder sacar todos los camiones. Eso está a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿cómo dicen pues que no hay valor agregado, no hay transferencia tecnológica? Está ahí, más que en procesos industriales más desarrollados de otros sectores. Y no estoy queriendo comparar de manera peyorativa, sino simplemente invitándolos a conocer un sector que además tiene apuestas por el desarrollo. No he querido ahondar en los temas de apuestas por el desarrollo porque la verdad, nosotros copiamos lo que hacen ellos. y sí, también tenemos apuestas como estas. Estamos queriendo hacer un plan de desarrollo para Puno, hemos empezado con el norte de Puno, hemos hecho obras por impuestos, mecanismo interesante con sus limitaciones, pero muy interesante que nos permite decir, no solamente dejo impuestos para el tesoro público, sino que dejo un colegio, dejo un hospital, ¿no? Y nos permite además trabajar localmente con las autoridades en planes de desarrollo. Tenemos también planes, y eso sé que vamos a hablar ahora más adelante, para justamente lo que es el impacto local, ¿no? Las compras y contrataciones locales, que es un reto tremendo, porque si estás trayendo tanta tecnología, si estás trayendo un estándar tan alto en todo, ¿cómo llevas eso a una realidad? Personalmente, Puno, 70% de informalidad en la región, y tengo que contratar localmente, y quiero contratar localmente. Entonces el reto es pasar de la informalidad a cierta formalidad, a la institucionalidad y finalmente a tener proveedores de clase mundial, porque eso es lo que requieren operaciones como las nuestras. Entonces son pasos grandes que uno tiene que dar, pero uno a uno, paso a paso. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, ya que tenemos esta diversidad de equipos, desde el PSG, el Manchester, Sport Boys, ¿verdad? Entonces tenemos un amplio abanico de experiencias y creo que lo siguiente es empezar por lo que mencionaba Gonzalo, ¿no? Las cadenas de valor, o sea, cómo articulo, cómo hago que este proceso que antes se veía o que podíamos entender de cierta forma beneficioso solo para unos pocos actores, realmente llegue y se quede el efecto positivo en el territorio. Además de obras por impuestos, que César lo mencionaba antes, ¿cómo podemos hacer para meternos más en temas de desarrollo territorial desde la industria en la que ustedes trabajan, ¿no? que es la minería? ¿Y cuáles son los desafíos de esa articulación y ese meterse en el territorio? César avanzaba y decía, bueno, en Antamina o Antamina ya la comunidad nos siente parte, ¿no? Somos parte del territorio. Anglo American está en ese proceso, entendería yo, ¿no? Aquí tenemos Sport Boys que copia, entonces está muy bien, pero ¿cómo lo conseguimos, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se está trabajando? ¿Cuáles son los desafíos? Me gustaría que ahora conversemos sobre ese punto. César. Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, una de esas formas de insertarse cada vez más en el desarrollo territorial, en esas dinámicas, es la cadena de proveedores, ¿no? Lo que mencionaba Gonzalo. Es muy importante y muy desafiante, ¿no? Porque efectivamente es un sector con altos estándares operacionales, de relacionamiento también,
¿no? Cada vez más hay una serie de estándares internacionales de relacionamiento con pueblos indígenas, temas de derechos humanos, o sea, cuestiones también más blandas, vamos a decir, que también es importante que la cadena de proveedores de una empresa minera los tenga en cuenta, y no necesariamente los tienen en cuenta, y hay un rol muy activo de la empresa por ir difundiendo estos estándares, ¿no? El tema de cadena de proveedores y generación de mano de obra es muy compleja, efectivamente, como dice Gonzalo, en zonas altamente informales, ¿no? Nosotros en Antamina creo que pasa lo mismo también en el PSG y en el BOIS, enfrentamos un tejido empresarial muy fragmentado, ¿no? Eso suele pasar en contextos mineros, ¿no? Uno termina siendo un poco como la ballena en la pecera y después hay muchas empresas muy pequeñas, ¿no? Un poco lo que pasa en el país, muy pequeñas, con poca articulación entre ellas, ¿no? Muchas veces también creadas con fines más políticos que más por cuestiones, criterios de economía, eficiencia, de búsqueda de mercado, productividad, ¿no? Sino más cuestiones políticas de yo creo mi empresa para tener una forma de cómo negociar también, ¿no? con el gran comprador de esta economía local, ¿no? Que es la empresa minera. Entonces muchas veces hay eso, hay que desafiar un poco esa lógica, ¿no? No todos estamos en la misma página, que queremos buscar encadenamientos productivos o articulación empresarial, buscar cómo esta pequeña puede empezar a ser mediana y luego ser grande. No todos necesariamente tenemos ese incentivo y es complejo, hay un trabajo social que hacer y también político, incluso dentro de las propias comunidades, ¿no? Hay, como en toda la vida, hay cambios generacionales. Yo veo mucho de gente joven en comunidades que sí está muy interesada en emprender, ¿no? Pero hay que pasar del emprendedurismo a ser empresario, no es lo mismo, ¿no? Entonces hay una demanda, sobre todo de la gente joven, ¿no? De, oye, necesito asistencia técnica, quiero que mi empresa comunal o empresa local crezca, cómo me articulo, ¿no? Eso es bien rico, ¿no? Eso nos llama mucho a la acción, digamos, ¿no? De generar mucho optimismo de lo que pueda venir hacia adelante, pero también hay ciertos grupos que no quieren eso necesariamente y hay que saber también lidiar con esto. Nosotros en Antamina, en este contexto, hemos buscado varias veces, estamos en un proceso de asistencia técnica justamente a esas empresas, ¿no? Comunal, para ir buscando que esa es la tarjeta, ¿no? Y ir dándole, digamos, asistencia técnica a esas empresas comunales, empresas locales, y sí buscar, empezar a articularlas cada vez más con proveedores que son un poco más sofisticados, en una escala mayor, ¿no? Antamina, lo que tiene por el tamaño es que tiene proveedores de todo tipo. Entonces puede ser, sí, ese eje, digamos, que empieza a articular empresas más pequeñas con otras medianas, digamos, o incluso grandes. Hay pocos ejemplos, pero ya hay algunos ejemplos que hemos visto de eso en nuestra propia cadena de proveedores. Y, bueno, ir trabajando también de la mano de la academia también, porque en la medida que se vaya dando este tejido empresarial mucho más inclusivo, vamos a decir, y que va creciendo, va a requerir de esa mano de obra, digamos, capacitada, ¿no? Y hace algunos meses, un par de meses, firmamos un convenio con la UNASAP, con la Universidad Nacional Santiago Túnez de Mayolo, para ir justamente mejorando un poco la currícula, la escuela de negocios, ¿no? La especialidad de geotecnia, o sea, mirando un poco por dónde puede venir esa demanda empresarial, hay que ir trabajando la oferta, ¿no? Entonces son procesos largos, es verdad, pero es el gran desafío, ¿no? O sea, la expectativa grande de la gente en contextos mineros es, quiero ver el beneficio más rápido, no hay una posición anti, como decíamos, efectivamente, solo quiero ser parte de la fiesta, eso es natural, creo que todos haríamos lo mismo, ¿no? Y un tema es, claro, la provisión de bienes y servicios, eso es el Estado, y trabajar con el Estado, y otra es, naturalmente, ser parte de la cadena de proveedores y ser contratado en la cadena de proveedores, ¿no? Entonces, ahí está el gran desafío. Yo te escucho, César, y lo que se me viene a la cabeza es que finalmente la empresa termina siendo un gran articulador
y que probablemente no es una competencia que sea la más frecuente en el mundo corporativo, en el mundo organizacional, que se ha tenido que aprender. Y quisiera un poco añadir esa pregunta a la respuesta acerca de las cadenas de valor, ¿no? ¿Cómo asume la empresa ese papel de articulador? ¿Lo asume con resistencia? ¿Lo asume con complacencia? ¿Lo asume como un desafío? ¿Cómo ven este nuevo rol del enfoque territorial en las organizaciones en las que ustedes están participando? De repente partir un poco del reto también, y por ejemplo Anglo American o Quellaveco ha tenido que esperar 30 años este proyecto para ver la luz. Entonces, ¿qué significa eso? Que ha sido todo un proceso de aprendizaje con cambios de gobierno, distintas formas de pensar. Incluso se tuvo que hacer un alto en un momento para hacer una mesa de diálogo en donde se escuchó a la población y se entendió cuáles eran sus preocupaciones, ¿no? Y básicamente estaban centradas en torno al tema del agua. Moquegua es una zona con muchísima estrés hídrico y definitivamente esa era una preocupación. Entonces el reto es estar atento también a las preocupaciones que existen de la población, pero también adelantarse un poco a lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Quellaveco es una inversión de 5.5 billones de dólares, y cuando antes de empezar la construcción empezó a ver qué necesidades iba a tener la construcción para empezar a preparar a algunos empresarios locales. Esto se trabajó de la mano con el BID, con un programa que se llama Emerge, que todavía continúa con nosotros, y la idea era ver qué demanda se iba a tener para ver si es que podíamos tener una oferta también de los locales, pero con el cuidado de no crear esta sobreexpectativa, porque después van a reclamarte para que les des trabajo, porque ellos han sido entrenados, se han preparado, y obviamente después de eso esperan ser contratados, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, también la construcción de la mina va a necesitar muchísima mano de obra. Para construir Quellaveco en 4 años se ha contratado a 29.000 personas. De esas 29.000, 13.000 han sido moqueguanas. Y ha sido todo un proceso poder llegar a eso, ¿no? Ahora estamos, claro, ya bajando el número de contrataciones porque ya se terminó de construir casi todo, y para eso se han generado otros programas en paralelo viendo cadenas de valor. Y para poder también adelantarnos estos temas de innovación y lo que mencionaba Gonzalo, en Quellaveco ya tenemos camiones autónomos y tenemos nuevos mineros del futuro, que ya están en el presente en realidad. Y lo que están haciendo es efectivamente manejar camiones autónomos desde una sala en donde tienen miles de paneles. Tenemos un centro integrado de operaciones inteligente en donde estamos viendo, levantando de lo físico a virtual todo lo que está ocurriendo en la operación, y podemos tener cierta predictibilidad sobre cosas que podrían ir mal e ir corrigiendo en el camino para evitar algún incidente o problema con la producción, por ejemplo. Entonces tenemos mapeado todo lo que está ocurriendo, y así como si ustedes tienen hijos algunos, ven que tienen Minecraft y todo mapeado ahí, bueno, igualito lo tenemos en las operaciones de Quellaveco, ¿no? Y realmente preparar a los profesionales para que estén a la altura de lo que se requiere con la innovación y la tecnología también es otro reto, pero vemos que se está llevando a cabo bastante bien, y definitivamente fuera de capacitar y ver qué oportunidades hay, creo que también es importante ir viendo en paralelo qué otras oportunidades hay en el territorio no relacionadas a la minería que se puedan impulsar. Entonces, creo que ahí también hay otro reto, pero es un reto interesante porque nos ayuda a ver esas potencialidades olvidadas que hay en el territorio y que están siendo desperdiciadas, y podemos ser parte de ese motorcito que genera esta curiosidad e iniciativa de empezar con algunos pilotos para ver cómo van, y si funcionan se pueden replicar en el territorio dependiendo de las condiciones y características que tenga. Y que sea, aquí me adelante un poquito, pero de hecho en estas cadenas de valor alternativas se han detectado, por ejemplo, por encima de los 3.500 metros de altura hay unas microalgas que tienen un alto valor en el mercado, y además el nivel nutritivo que tienen estas microalgas son altísimas y son bien cotizadas en Japón, en Francia. Le llaman el caviar de los Andes, es el cuyuro.
y ya tenemos pilotos implementados en la parte alta, donde realmente ahí que crezca algo es poco probable, por lo menos para que sea rentable. Y si este piloto funciona, podríamos replicarlo en toda la parte alta, que está por encima de los 3.500 metros de altura hasta 4.800, y esto va a generar toda una cadena. Es más, ya tenemos hasta quién podría comprarles a estos productores, entonces cerramos esa cadena y aseguramos que sea sostenible, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, en el litoral de Hilo, estamos con macroalgas marinas, que también tienen valor nutricional, y se están viendo con tecnología de poder tenerlas, como hacerlas producir, y con mucho menos riesgo para los que están trabajando en este sector. Lo mismo con corvinas, que están creciendo en cautiverio. Y si es que esto funciona, se podría replicar también el litoral de toda esta parte del sur. Entonces es ir pensando un poco fuera de la caja, reimaginar la manera en la que podemos hacer las cosas y ver qué oportunidades hay que no están siendo vistas y que no estén pensando solamente en trabajar para la mina, porque a la larga nosotros vamos a quedarnos para rato de hecho, pero sí tenemos que empezar a ver qué otras cosas más podemos impulsar o generar buscando el desarrollo de la región en donde nos encontramos, ¿no? Y ya me sacaron tarjeta, así que... Me gusta escuchar esta proactividad, ¿no? Esta idea de ir un paso adelante, antes de que la demanda se genere, antes de que la comunidad o el Estado nos obligue, la empresa de manera proactiva busca cómo amplificar su impacto positivo. Yo creo que justamente trabajar con las cadenas de valor y los sectores conexos y no conexos, que es lo que comentabas, Mariana, nos permite ser más proactivos, ¿no? Y esa proactividad debería tener un resultado positivo a nivel de licencia social para operar, a nivel de desarrollo, a nivel de vivir en paz los próximos 30 o 40 años que les toque permanecer en la región. Y me gustaría escuchar también, Gonzalo, cómo es que MinSur está trabajando en estas cadenas. Este es un tema bien interesante, diría es uno de los retos, si no el reto principal que hoy tenemos las empresas mineras, y voy a explicar por qué, y creo que le va a interesar mucho a un auditorio como este, porque acá da para análisis académico, pero profundo, la verdad, y muy interesante. Nosotros lo llamamos la trampa de la calidad, y es una paradoja en realidad, y tenemos ese problema, y lo tienen todas las empresas. De alguna manera lo he explicado también, lo he explicado claramente, César, cuando nos habla de la presión que se tiene porque sea inmediato el resultado, ¿no? Y por otro lado, nosotros tenemos que llevar hacia un estándar bastante complejo cada vez más las operaciones. Entonces, cuando queremos, por ejemplo, contratar a una empresa local y me dice, yo puedo hacer labores de perforación, ya tengo algunos años viendo cómo haces tú las perforaciones, yo quiero entrar en esa labor. Y las perforaciones en las que yo estoy planificando son unas pues con lentes de realidad virtual y efectivamente, o sea, no es broma, es literalmente eso, ¿no? Y quiero hacerlo con un sistema tecnificado, con estándares de seguridad, de eficiencia, de los más altos, porque eso es el tipo de minería que me está exigiendo el mundo, tal cual. Entonces, entro en esa paradoja porque va a haber mucha presión por hacerlo inmediatamente, tengo que desarrollar previamente. Hay un buen ejemplo efectivamente de hacerlo de manera proactiva y de ver hasta dónde puedo capacitar, pero esto avanza más rápido. O sea, la posibilidad de que tengamos que dejar de utilizar, no sé, 100 choferes de camión para hacerlos completamente automatizados y de un solo dispatch está a la vuelta de la esquina. Son 100 puestos menos, o sea, locales que ya capacité para esa posición y ahora la tecnología lo absorbe en uno solo. Eso lo estamos viviendo con una velocidad muy grande. Y digo que es una paradoja porque uno dirá, bueno, hay que capacitar a la comunidad y tratar de absorber la mayor cantidad de mano de obra, pero quien no está esperando es el mercado. Existe un tema que está ya hoy presente y nosotros somos productores de estaño. El estaño es un mineral de nicho, en MinSur, es uno de los minerales que producimos, cobre, oro y estaño. El estaño está en el bolsillo de cada uno de ustedes, es el que amalgama todos los circuitos. En las tarjetas de circuitos hay unos puntitos plateados que es las que sueldan, las soldaduras de todos los circuitos se hacen con estaño. Nosotros somos el primer productor acá en Puno, una sola mina, el primer productor de estaño del hemisferio occidental.
O sea, que su aparato ha sido producido, en su aparato me refiero a su computadora o su celular en el hemisferio occidental, la posibilidad de que tenga un pedacito de puno ahí en su bolsillo es enorme, ¿no? Es decir, estamos muy cerca del cliente final. De hecho, a nuestras operaciones las visitan pues los Apple, los Intel, los Oracle permanentemente para verificar la cadena de valor. Ellos saben, viene de una mina, tiene ciertos estándares, pertenecen al Consejo Mundial de Minería y Metales, cumplen con sus estándares ambientales, publican su informe GRI, ya, la empresa bien, pero espérate, la empresa es una parte, hay una cadena de valor mucho más grande. Y de hecho eso es lógico, nosotros tenemos proveedores de servicios, pero digamos, por 4 o 5 veces lo que tenemos como trabajo normal, y eso es para cualquier operación minera, ¿no? Desde alimentación, vigilancia, perforaciones, avanzado de mina, que es un trabajo casi de construcción. Contratas una empresa constructora, porque tú eres minero, no constructor. Si quieres construir un campamento, contratas a las empresas constructoras, no lo construimos nosotros. Entonces, la cantidad de puestos de trabajo conexos en la cadena de valor es muy grande. Y hoy los mercados nos piden full trazabilidad de esa cadena de valor. Saber exactamente dónde está y de dónde viene cada trabajador de cada una de estas personas. Y no solo eso, dónde se abastecen de servicios. Un ejemplo que les parecerá, es trágico, pero les parecerá medio exagerado y es real. Cuando uno de estos auditores de estas empresas vino, dijo, ustedes subcontratan a una empresa de construcción, ¿no? Sí. ¿Y dónde están esos trabajadores? Acá en la empresa. Y cuando se van, ¿a dónde almuerzan? ¿Ah? Acá al frente hay un restaurante, entran al restaurante, un restaurante normal. ¿Quién les sirve el plato? La hija del dueño. Uy, trabajo infantil, marcado inmediatamente. Tu cadena de valor no nos garantiza derechos humanos para toda la empresa. Es real, y uno dirá, oye, espérate, se trata de un negocio como cualquiera que vemos acá a 2 cuadras, ¿no? Donde la familia entera apoya, trabaja, pero el mercado está buscando una trazabilidad total en términos. ¿Y a qué nos obliga eso? A decirle al restaurante, oye, tu hija no te puede ayudar, contrata a un mozo más. Y el restaurante me dirá, oye, espérate, mi hija me puede ayudar y yo con eso gano más plata, te voy a trasladar el costo sube. Entonces comienzas a pensar, ¿sabes qué? A tu empresa contratista, ninguno come en el restaurante del frente, todos acá en el comedor, el nuestro, el que controlamos. Y no le estamos haciendo un beneficio a la comunidad. Por eso es que hablábamos de la paradoja, la trampa de la calidad. Exigimos la calidad del mercado que nos pide afuera con esta full trazabilidad y no estamos atendiendo una realidad como la peruana. Hay una brecha muy grande, hay una paradoja, y lo dejo como un ensayo académico, es real, nos está ocurriendo, este es un ejemplo pequeño, pero nos está ocurriendo en toda la cadena de valor, y no hablo de una empresa, nos sucede a todos, o sea, a todos en todo nivel, porque el mercado nos lo está pidiendo, y nos lo pide para comprar nuestro producto, para darnos crédito. Cada vez, y voy a entrar a un tema que de repente es un poquito más allá, nosotros para poder desarrollar el proyecto Mina Justa, fuimos al mercado de bonos, Canadá, Europa, Estados Unidos, a emitir bonos. Hace 6 años la primera vez. Y fue pues el CFO, CEO de la empresa, presentaron los estados financieros, y totalmente rentable. Hace 3 años fuimos, 3 años ya, a renovar esos bonos, ¿no? Y lo primero que nos dijeron todos los bancos es, espérese, ¿dónde está el de sostenibilidad? Yo no tengo que hablar de números, tu número ya los vi, ya los conozco. Ahora quiero ver toda la cadena de valor, todo el tema de ESG de tu empresa para soltarte plata. Eso ha sido un cambio en 3 años, pero radical. Entonces, cuando te sientas y presentas y dices, oye, acá está mi reporte de sostenibilidad, acá están mis estándares, esto es, inmediatamente te dicen, espérate, no, trazabilidad de toda la cadena de valor. Tú no me estás mostrando en este momento absolutamente a todos tus trabajadores qué servicios consumen ustedes, qué servicios consumen ellos y hasta dónde llegan. Y esto es un reto mayor. Hoy hay legislación, ha empezado por la Unión Europea, que está exigiendo directamente trazabilidad total en toda la cadena de valor en los estándares de derechos humanos. Estamos empezando por ahí. Si no lo vendes a la Unión Europea. Así que simple. Y esto se va a trasladar rápidamente al mercado americano, a otros mercados, ¿no?
Entonces, ¿a qué nos están llevando? Supuestamente nos llevan a elevar al estándar. Sí, es real, todos queremos elevar al estándar, pero a la velocidad que está yendo, no estamos permitiendo que nuestras comunidades alcancen ese estándar para proveernos de servicios. Y se está generando una brecha más grande y estamos entrando en lo que llamaba una trampa, una paradoja. Qué interesante, porque es la gestión de esa paradoja entonces la que nos permite comenzar a trabajar en estos sectores que no son los proveedores tradicionales de la empresa, o sea, que no están directamente amarrados con nuestra cadena de valor, sino que son sectores conexos, algunos de ellos, o no conexos del todo, que servirían, si trabajamos con ellos, para atender esta demanda de la comunidad de mayor trabajo, mayor bienestar, y atender al mismo tiempo esta paradoja y de exigencia del mercado y del inversionista, de, oye, la completa trazabilidad. ¿Cómo es que las empresas en las que ustedes están abordando ese desafío, esa paradoja? Y si el trabajar con sectores no conexos puede contribuir un poco a abordar o a gestionar esa paradoja que Gonzalo mencionaba. Y esa es mi última pregunta, y de ahí voy a dejar espacio para que quienes quieran vayan pasándonos sus preguntas, por favor. Sí, gracias. No, efectivamente, esta paradoja, esta trampa la vivimos todos. Ese mismatch va a tomar tiempo el poder ir cerrándolo, pero el mercado avanza, ¿no? Entonces hay que buscar otros motores de crecimiento y de generación de empleo. Por algo que mencionaba también Mariana, ¿no? Finalmente estamos en un sector que trabaja con un recurso natural no renovable. Estamos para mucho tiempo, es verdad, pero en el largo plazo tendrán que aparecer otros motores para dar un poco de sostenibilidad a nuestros territorios, ¿no? Entonces, nosotros obviamente empezamos a trabajar con algunos sectores no conexos, señalas. Básicamente hemos trabajado dos grandes en Ancash. Uno es turismo, en la zona altoandina sobre todo, tratando de potenciar mucho el eje de Chavín, de Huanta, ¿no? También ella viene trabajando hace mucho tiempo, porque en los tiempos de Chalo, temas de investigación y puesta en valor y conservación arqueológica de Chavín. Hoy estamos trabajando con el Ministerio de Cultura, un proyecto bien interesante para traer la Estela Raimondi de acá del INSE al Museo de Chavín, ¿no? Bien interesante para poner en valor el museo y el monumento arqueológico. Trabajando con IGEMET también, porque es una zona con un ritmo geológico enorme, ¿no? La historia de Chavín obviamente lo muestra este problema, y tratando de también minimizar riesgos, no solo trabajando en la puesta de valor de Chavín, sino de la puesta de Chavín hacia afuera, ¿no? Y empezamos a indagar un poco con expertos del sector turismo. Y hay un activo turístico acá tan grande, un activo cultural, ¿por qué no está tan desarrollado, ¿no? El sector turismo en Ancash como en otras zonas, ¿no? Que, digamos, con mucho respeto, pero creo que no tienen ese valor cultural que tiene Chavín. Y nos decían, por ejemplo, la conectividad del aeropuerto. Ancash no tiene aeropuerto para llegar, ¿no? Tiene el ANTA, pero no llegan vuelos comerciales, ¿no? Entonces, claro, un gringo que llega no se va a tomar 10 horas para llegar a Chavín de Huanta por tierra, sino se va a Cusco, o se va a la selva, o al norte, que sí. Entonces, empezamos ahí a meternos un poco en el sector turismo, volviéndonos un poco expertos, qué hay que hacer para destrabar este tema del aeropuerto de Anta. Y nos reuníamos con el concesionario, la Dirección de Aeropuertos del Perú, con el MINCETUR, fuimos a la mesa ejecutiva de turismo y nos miraron como una cosa rara, pero ustedes son mineros, ¿qué hacen acá? ¿No? Entonces, claro, la lógica es ir diversificando un poco los motores de Ancash, ¿no? Esperemos que avance este proyecto. Aparentemente viene avanzando bastante bien, y podría ser el próximo año ya Ancash pueda tener vuelos comerciales, ¿no? Sí. Sería la verdad un golazo, y creo que promovería muchísimo todo el eje turístico. Empresas hoteleras grandes, no ese Publicherry, pero varias. De hecho, si hay un aeropuerto para vuelos comerciales, al día siguiente estamos ahí, de todas maneras, ¿no? Entonces, ahí se va a generar, van a haber empresas anclas que lleguen, se van a articular con pequeños productores,
y se genera un eje turístico interesante, ¿no? El Estado tuvo mucho que ver en este proyecto. El MEF, las mesas ejecutivas, estas famosas que tienen este rol articulador privado-público, empezaron a ver, oye, sí, esto puede salir relativamente rápido, llamaron al MICETUR, al MTC, Austran, ¿no? ADP, también estaba ahí escuchando, tratando de empujar un poco el tema, y está avanzando bastante bien, ¿no? Y otra experiencia muy bonita que tuvimos, y Humberto participó también de este caso, fue en la zona del Valle de Fortaleza, en Chaquitambo, estos valles interandinos, donde hay un clúster natural, la verdad, de producción frutícola, paltajas, por los climas, por el tipo de suelo, hay un potencial ahí de producir a contraestación paltajas, ¿no? En temporadas donde no hay oferta mundial, acá se podría generar esta oferta, y obviamente a un precio alto, porque no hay competencia en ese momento del año. Nosotros ya veníamos trabajando hace mucho tiempo con cooperativas, ¿no? Temas de transferencia de capacidad, fortalecimiento de capacidades, obra por impuestos nos permitió desarrollar todo un pool de infraestructura de riego interesante en esa zona, ¿no? Y a través del MEF, el ITP, pudimos también buscar empresas ancla, ¿no? Esta empresa ancla, no va a ser Pumicherry, pero una empresa ahí que está interesada en poder articularse con pequeños productores, y no bajo una lógica de acopio, ¿no? Que sabemos que tiene muy malas experiencias muchas veces, ¿no? Sino una lógica de transferir capacidades, conocimiento, de explicarles cómo funciona el mercado, cómo trabajar el cultivo, etc., ¿no? Y luego empezar a ser socias, ¿no? Y Altamira, digamos, contribuyó a reducir los costos de transacción, vamos a decir, los costos de entrada de esta empresa a esta zona, que era una zona desconocida para ellos, ¿no? Entonces nos permitió, entonces el sector minero tuvo un rol ahí, ¿no? Como tú lo decías hace un momento, un rol articulador, ¿no? Y permitió entrar, y hoy se está dando este clúster agroindustrial, que es fundamental, y parte de lo que señalaba Chalo, ¿no? Esta trampa que hay, que nos exige pensar en otros motores, ¿no? El motor minero es muy potente, pero va a tener un match de tiempo, y al final siempre la demanda es mucho mayor de lo que uno va a poder, la expectativa es mucho más grande, ¿no? Y tiene que traer nuevos jugadores a la ecuación. De repente, como ya les hablé un poco de cadenas de valor, llevarlos a otros ejemplos, y uno de los que comentaba Chalo, ¿no? ¿Cómo hacemos si es que ya estamos con esto encima y necesitamos el servicio y no tenemos a alguien que esté al 100% como para brindarlo, ¿no? Y se dio también en nuestro caso con el transporte concentrado. Entonces lo que hicimos fue llegar a un acuerdo con una empresa grande que tenía que cumplir con ciertos requisitos y transferir ese conocimiento y know-how a empresas locales. Entonces ahora está contratando empresas locales, transfiriendo ese conocimiento, y la idea es que a futuro sean estas empresas las que nos brinden el servicio. Y es ir pensando un poco fuera de la caja, qué más podemos ir haciendo en el camino para cubrir esas brechas que hay, porque definitivamente necesitan experiencia. A veces estás tratando pues con materiales peligrosos que no necesariamente cualquiera te puede dar ese servicio por más que quiera, y tenemos que cumplir con ciertos estándares también, y definitivamente a las empresas con las que trabajamos les exigimos una serie de cosas, y les puedo decir que hay más de 20 tipos de estándares y guías y políticas con las que tienen que cumplir, pero entre ellas incluimos siempre priorizar contratación local en la medida de lo posible, no solamente de empleos, sino de empresas locales, también transferir ese conocimiento hacia la comunidad, y empezar a ver qué otras cosas podemos hacer en colaboración con estas empresas más grandes para que también puedan lograr esta transferencia a futuro, ¿no? Pero también empezamos a ver qué más podíamos hacer, y una de las cosas que nos funcionó muy bien, y esto parte de ir pensando fuera de la caja, y por ejemplo en la época del COVID muchos agricultores no la pasaron nada bien, y muchos de ellos no tenían acceso a créditos.
Entonces empezamos a darle vueltas al tema, a ver qué podíamos hacer para ayudar, pero sin que esto sea filantropía. Entonces coordinamos con una cooperativa local para que nosotros, dando un fondo de garantía, pudieran hacer préstamos a muy bajo interés a gente que no tenía ningún récord crediticio y que no tenía la posibilidad de acceder a uno por las características que tenían. Este proceso fue largo, pero realmente ha rendido muy buenos frutos y el fondo era de 5 millones, ya se ha dado la vuelta a ese fondo, van por casi 22 millones de soles, y lo que se ha generado con esto es dar préstamo a muchos agricultores, y la morosidad, que era una de las cosas que más preocupaba, ha sido el 0.8 en el punto más alto, por ciento. Entonces eso ha generado que más gente se pueda beneficiar de estos préstamos. El 40% fue a mujeres, y lo interesante es que todos han sido acompañados también por la cooperativa para asegurar que no tengan tropiezos en el camino, porque algunos no sabían mucho del manejo de finanzas o cómo tenían que tener este cuidado. Pero lo increíble de este proceso ha sido que varios han pagado antes de tiempo incluso sus préstamos, y eso ha generado que otros puedan acceder a más préstamos, ¿no? Entonces es ir viendo qué oportunidades hay de seguir aportando de alguna manera rara, porque así como tú decías, ¿qué hace acá una empresa minera promocionando turismo? Bueno, casi un banco también, pero realmente esa es la mejor forma de generar confianza y demostrar que realmente tenemos un interés genuino de aportar a la región, de colaborar con el desarrollo, ser un actor más y un vecino en el que pueden confiar. Y eso es parte de lo que estamos buscando con varias de las propuestas que vamos trayendo a la mesa, ¿no? Por lo que tanto César como tú, Mariana, nos cuentan, ganar la confianza, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué hace aquí? ¿Y por qué no? O sea, en realidad la repregunta es ¿por qué no? ¿Por qué Altamira, por qué Anglo no se podrían interesar en estos proyectos si es que hubiera una visión de desarrollo más integral, más territorial, que es lo que se está empujando? Sí, creo que el tema de visión de desarrollo es un tema bastante complejo, porque tenemos en el camino que de alguna manera convencer a autoridades con una visión de más corto plazo. Eso se ha dicho muchas veces, pero es real. Nosotros tenemos que con proyectos que van a... ¿Para cuándo va a ser la ampliación que está anunciando también? Es hasta el 2036 asegurado, ¿no? ¿Hasta cuándo estará Quillabenco? Nosotros tenemos 45 años trabajando una sola operación, que es San Rafael. Esperamos hacer lo mismo con Minajust y todos los demás, estar 40, 50 años. Ojalá, si los recursos dan, ¿no? Entonces, obviamente que al hacer inversiones que sobrepasan los 2.000, 3.000 millones de dólares, 3 millones, ¿no? 4, tienes que pensar a largo plazo. Pero al frente tienes una autoridad que se va a los 5, cuando es gobierno regional, y cuando va a aguantar los 5 años, porque en realidad como Puno, por ejemplo, el último periodo hemos tenido 3 gobernadores regionales, entonces cada 2 años van saliendo, ¿no? ¿Cómo compartir esa visión de largo plazo, por lo menos para las autoridades? Es complejo, pero creo que de alguna manera hemos ido llevándolo hacia el tema de que olvidémonos un rato las autoridades, trabajemos con la gente y vendamos esta idea de visión territorial al territorio, que no tiene por qué ser necesariamente aquella demarcación geográfica y política que tiene el país. Podemos trabajarlo con el territorio, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de algo que hicimos para que vean cómo funciona esto. Nosotros tenemos una operación de oro que se llama Pucamarca, está en la frontera con Chile, literalmente. Uno se para en el Tajo de Pucamarca y está el hito 52 de la frontera Perú-Chile, está en Tacna. Obviamente trabajamos y coordinamos muchas cosas con el gobierno chileno a través de la Cancillería. En un momento, y esto también nos lo enseña un sector que es tomador de precios, ¿no? Nosotros solamente tomamos precios, con lo cual lo único que puedes controlar son tus costos. Y por eso somos, parecemos tacaños, pero bueno, sí somos tacaños, ¿no? La verdad es que todo lo miramos a ahorrar costos y cómo, digamos, los recursos, los pocos recursos que tenemos, llevarlos al máximo, ¿no? En Pucamarca nos dimos cuenta que nosotros consumíamos 20 litros por segundo de agua, una operación de poco consumo de agua, bastante poco, pero en esa frontera no hay
20 litros por segundo en cualquier acuífero. Es complicado. Entonces, antes de ir a solicitar permisos de agua a la Junta de Regantes y todo lo demás, tratamos este tema con Cancillería, porque al frente está el volcán Tacora, que queda en Chile. El volcán Tacora queda en Chile. El volcán Tacora, por el volcán Tacora discurre un río. El río se llama Azufre. Se llama Azufre porque está repleto de azufre. ¿Qué cosa hace Chile con el agua del río Azufre? Obviamente la evapora. Tiene unas grandes pozas de evaporación para que no toque aguas de cultivo más abajo. Están los valles agrícolas importantísimos del norte de Chile y no quieren que esa agua la toque. Entonces fuimos a la Cancillería y le dijimos, ¿cómo va para decirle a Chile que esa agua la puedo usar yo al otro lado de la frontera? Yo estoy mirando el volcán, simplemente quiero desviar un río. La Cancillería de Chile me dice, vas a hacer un acuerdo Perú-Chile, no existe ninguno desde la guerra. El único fue, toma, Tacna para acá, Arica para allá, chao, nos vemos. No existe un solo acuerdo de recursos compartidos, no existía entre ambos países. Pero mineros, pues, oye, prefiero hacer eso que utilizar recursos que puede utilizar el agricultor en su junta agraria. Hay poco recurso de agua, vámonos a Chile. Chile, país minero, nos escuchó y nos dijo, oye, estás hablando de un ganar-ganar, te vas a llevar el agua que yo me gasto en evaporar y vas a hacer minería. Tenemos el acuerdo Perú-Chile para uso compartido del río Azufre, el primero desde el Tratado de Ancón. Lo hizo una empresa minera, ¿por qué? Porque eso es precisamente lo que tenemos en nuestro chip, ¿no? Desarrollo territorial. No importa que haya dos países que tengan una historia, sea cual fuere. El territorio es uno. Nosotros tenemos impactos transfronterizos, sí, tenemos que controlarlos, pero también tenemos recursos transfronterizos y podemos utilizarlos. Esa es visión territorial que creo que nos va a servir para adaptar, porque si Antamina dijera, oye, no, Ancash y Ancash, ¿no? Pero Antamina no dice Ancash y Ancash, va a Huánuco, presenta sus proyectos, presenta obras de desarrollo en el norte de Lima, etcétera, porque dice, oye, espérate, mi impacto territorial no tiene que ver con una demarcación caprichosa, sino tiene que ver con la gente que está ahí, ¿no? Con el discurrido del valle de Chaquitambo, el río Fortaleza, que va por más de una región. Eso es desarrollo territorial. Si nos limitamos a pensar, no, a mí me tocó pues Puno, no puedo hacer nada en Puno, comencemos a pensar, no, la gente que está ahí, ¿no? La gente en las provincias, sean de Melgar, de Carabaya, tiene que tener una visión de largo plazo de desarrollo y de utilización de sus recursos. No nos podemos quedar con, se hace difícil porque las autoridades no tienen visión de largo plazo. Y justamente, bueno, hay una pregunta de la audiencia respecto a ese tema. Dice, ¿de qué forma la minería puede involucrarse en la mejora de la gestión pública y cuáles son las limitaciones de obras por impuestos? O sea, yo dejo la pregunta abierta para que quien quiera la responda, y si alguien más quiere complementarlo, perfectamente. Yo respondo una parte y le dejo lo de obras por impuestos. En el caso de Anglo American, definitivamente en esta evaluación del territorio también, cuando levantamos capes de información, detectamos una cosa bien interesante con respecto a las autoridades. Moquegua es una región pequeña, 170.000 habitantes, y sus autoridades suelen rotar de una municipalidad a otra. Entonces empezamos a ver qué podíamos hacer para capacitar a estas autoridades, específicamente las que estaban en planeamiento, temas de inversión, para prepararlas para lo que se venía más adelante, porque en algún momento vamos a pagar impuestos y eso va a incrementar el canon que ya tiene Moquegua, que no es poco. Entonces se empezaron a capacitar y justo vino la pandemia, fueron capacitadas, no estoy haciendo publicherry, pero fueron capacitadas aquí en el Pacífico, y tuvimos que hacer algunos ajustes en el proceso porque realmente con la pandemia se tuvo que pasar a virtual, pero esto fue enfocado en 110 funcionarios públicos para que fueran preparándose, pero en el interín que hacíamos, porque hasta que terminaran de ser capacitados y tuvieran claridad de lo que había que hacer, ¿qué más podíamos hacer nosotros? Entonces vimos de coordinar con las distintas municipalidades de la región, no solamente de la zona en la que operamos, sino en toda la región, para que veamos prioridades que tenían ya y aquellos expedientes que estaban trabados por alguna razón en algún lugar.
y empezamos lo que hicimos fue contratar a un tercero para que ayudara a levantar las observaciones de estos expedientes que por alguna razón no podían ver la luz. Entonces se empezó a trabajar en este proceso. Y en paralelo, para evitar que haya este tipo de expedientes con observaciones, tuvimos un convenio con el Colegio de Ingenieros de Moquegua para que elaboraran buenos expedientes ya priorizados en cada municipalidad para poder tener expedientes sólidos y evitar problemas más adelante. Entonces, era empezar a ver el problema a largo plazo, cómo lo resolvíamos, pero en el presente, qué podíamos hacer para ir ayudando a estas municipalidades a cerrar esas brechas que habían identificado, ¿no? Obras por impuestos. Sí, bueno, también ella tiene una experiencia larga en el mecanismo, casi ya 10 años. Efectivamente es un mecanismo que transfiere, digamos, los riesgos de diseño y de construcción, ¿no?, del público, del sector público al privado. Pero hay pasos previos a veces, ¿no? Muchas veces en nuestro estado llega no sé, de repente la infraestructura de riego primero, pero no hay la vía para sacar los productos hacia los mercados, ¿no? Hay estas cosas, estas incongruencias que se dan en nuestro estado. Por eso pensamos, hace un tiempo lo comentaba en la primera intervención, este año empezar con lo que se llama una oficina de gestión de inversiones, como una suerte de PMO, ¿no?, que hoy estamos ya trabajando con el gobierno regional, para apuntalar algunas zonas donde el mecanismo de impuestos no entra, y quizás no tiene por qué entrar, ¿no? Es un mecanismo de ejecución finalmente. Primero, es la planificación, ¿no? En gran medida creo que estas noticias que siempre escuchamos, que no se ejecuta el 60-70% de los presupuestos en zonas mineras, es porque no hay mucha claridad de qué hacer. Los recursos son enormes, ¿no?, y las capacidades no están, ¿no? Y hay capacidades de planificación que también son bastante débiles. Entonces, esta oficina está ayudando hoy al gobierno regional que ha iniciado este año, ¿no?, a poder armar un poco un plan de desarrollo concertado regional, como la experiencia en Moquegua, que la conocemos, que es muy buena. Segundo, trabajar en la gestión de los proyectos, ¿no? Muchas veces se planifica, hay un proyecto, una buena idea, pero la elaboración de los estudios son muy malos, ¿no? Los estudios a veces no son de la mejor calidad en el Estado. Entonces ahí también acompañarlos sobre una cartera priorizada, conversada, que se hace además bajo un modelo participativo, ¿no?, que le da mucha legitimidad, no solo política como el político, pero como dice Charlo, efectivamente su horizonte de vida no es necesariamente el mismo que el de una operación minera o que el propio proyecto incluso, ¿no? Entonces se trabaja mucho con la sociedad, con los colegios profesionales, ¿no? Y una tercera área donde está entrando muy fuerte esta oficina que estamos creando es la sostenibilidad, ¿no? Como decía, hay una serie de proyectos de obra por impuestos, pero también de otras modalidades en Ancash que se van a materializar en estos años grandes, ¿no? Ancash va a recibir en los próximos 2 años probablemente 6 a 7 hospitales grandes, o sea, nivel 2.2, nivel 3.1. ¿Y cómo hacemos para que no se vuelvan elefantes blancos, ¿no? Porque la expectativa de tener, finalmente, la infraestructura siempre es un medio para el bien final. El bien final es el servicio de calidad que se le va a dar a la población. ¿Cómo hacemos para llegar a eso? No quedarnos solamente en la infraestructura, ¿no? En el Estado peruano nos encanta la infraestructura, no necesariamente el servicio, la operación, el mantenimiento, eso a veces es menos sexy, ¿no?, que inaugurar, romper la botellita ahí cuando se inaugura alguna infraestructura. Entonces, este equipo también está tratando de cambiar un poco con algunas herramientas de economía conductual, ir cambiando también los comportamientos a la interna del gobierno regional y empezar a enfocarnos ahí, porque va a llegar ese momento en el cual tengamos que pensar en la operación de mantenimiento, va a llegar en 1 año y medio o 2, y tenemos que estar listos, ¿no? Entonces, es un instrumento que estamos creando ahora, robándonos algunas ideas de la experiencia de Moquegua, para complementar lo que ya veníamos haciendo atrás de obra por impuestos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo cerramos las fechas. Yo quiero añadir, lo público ha interesado a la audiencia. Según reciente encuesta de Ipsos 2023, la población peruana considera que el principal problema que enfrenta el Perú es la corrupción.
¿Cómo puede la empresa minera desarrollar proyectos de desarrollo territorial de forma eficiente bajo la modalidad de iniciativas público-privadas en este contexto de corrupción institucionalizada? Yo creo que tengo no sé, pero justo lo estaba, no, es que lo estaba pensando porque cuando escuchaba cuáles son las opciones que tenemos varias cosas que pueden ajustarse en horas por impuestos, pero el otro día conversábamos con César y decíamos, ya no más cambio legislativo, ¿no? O sea, vamos ya de una vez a cambio en la forma de acercarse en horas por impuestos, porque hemos tenido no sé cuántos cambios en los últimos 10, 15 años desde que empezamos a hacer horas por impuestos. Y en este lapso, en estos 10 años ya de ejecución directa, yo no conozco un caso de corrupción en una obra por impuestos, ni uno. Y se trata de obras públicas, no conozco, o sea, sinceramente si me lo presentan, perfecto, pero y hemos también ejecutado una cartera enorme, empresas, Bacus, Banco de Crédito, empresas de todo tipo, ¿no? Entonces es un mecanismo que justamente lo que hace es alejar de alguna manera lamentablemente esa tentación, ¿no? ¿Por qué? Porque el único interés de la empresa en esto, o sea, ninguna de estas empresas hacen plata por ganar algunos, digamos, dólares más por metro cuadrado de ejecución de, ¿cómo se llama?, de alguna infraestructura pública. Ese nunca ha sido el negocio, ni está enfocado en eso. Las empresas lo que quieren es que los impuestos que pagan, que son cuantiosos, se traduzcan en algo concreto. Ese es el objetivo clarísimo, ¿no? Entonces, si tienes eso, lo que vas a hacer es manejarte de la manera más transparente posible. Ahora, ya pasó un tiempo suficientemente prudencial como para hacerlo más ágil y que haya más de esto. Y eso solamente se logra con confianza. Entonces, comencemos a decirlo. El mecanismo es exitoso en eso, justamente. Ha permitido la generación de un montón de obras de todo tipo y no han habido escándalos de corrupción asociadas a esas obras públicas, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho más rápido? ¿Por qué demora 2 años desde que uno tiene la idea hasta que más o menos uno comienza a poner algo de cemento ahí? Porque justamente al ser obra pública todavía hay esa barrera de desconfianza. Un ejemplo bien claro, cuando uno tiene que cambiar un electricista en una obra que puede ser de varios cientos de millones de dólares, tiene que mandar una carta al ministerio y decirle, cambio al electricista, apruébamelo. O sea, y empieza un proceso, mini proceso, pero proceso. Entonces tú dices, claro, así funciona el aparato público, pero lo que yo quiero como ahora por impuestos es justamente tener la agilidad del privado para poder ejecutar más. Entonces, creo que efectivamente nos hemos metido en la cosa pública y cuando uno habla de asociación público-privada ha habido un montón de malos ejemplos, sobre todo en sectores que todos sabemos de la construcción, en licitaciones, etcétera. Pero cuando se trata de obras por impuestos específicamente, justamente la motivación es absolutamente otra y eso creo que cambia completamente la figura y por eso podemos decir con tranquilidad, no vemos por qué una empresa se metería a hacer obras por impuestos con todo lo que eso implica, con todo y el que no es nuestro negocio, para ganar algo de dinero en esa obra, ¿no? No está el foco y por tanto parece un mecanismo exitoso para eso. ¿Qué tenemos que hacer? Darle más agilidad confiando un poco más. Gracias Gonzalo. A ver, tenemos 3 preguntas más. Una que señala y les preguntan cómo relacionar el tema de conflictividad social, frecuencia de eventos, con los planes estratégicos de desarrollo social de la empresa y los planes de desarrollo local, de desarrollo local concertado de los distritos mineros, ¿no? La conflictividad social es la preocupación de quien nos ha compartido su pregunta. ¿Cómo evitar una frecuencia cada vez más corta entre evento y evento dentro de la planificación de las actividades que tienen los planes estratégicos, dice aquí, de desarrollo social de la empresa y los planes de desarrollo local concertado de los distritos mineros? Creo que acá hay un punto de partida también y es ver a dónde estamos llegando, ¿no? Que era lo que comentaba también Gonzalo. Llegamos a un lugar inhóspito muchas veces, en donde el Estado no necesariamente llega, hay muchos servicios a los que no tiene acceso la población y de pronto llega esta empresa
para empezar construcción y ya tiene luz, tiene agua, tiene conectividad y esas necesidades no las tienen mínimamente cubiertas. Entonces, de hecho, cuando llegamos a estos lugares tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Y ver qué cosa podemos hacer para que al momento de estar avanzando con nuestra construcción o ya en operación, podemos ser un actor más para llevar o cerrar esas brechas, ¿no? Y creo que ese es un tema que hay que manejar con mucho cuidado, porque también el tema de desarrollo, ¿qué es desarrollo para nosotros y qué es desarrollo para la gente de la comunidad? Entonces, aquí no es llegar e imponer, sino entender un poco cuáles son sus verdaderas necesidades y definitivamente pues no vamos a poner una plaza de toros, ¿no? O sea, si es que no tienen agua, tenemos que ver cómo podemos manejar esas expectativas o lo que quisieran versus lo que realmente necesitan para mejorar su vida. Es difícil porque no siempre vamos a estar alineados al 100%, pero creo que es un proceso de generar confianza, de ser transparentes y de poner sobre la mesa el desarrollo primero de la mano con las autoridades, sociedad civil e incluso academia. Y eso genera a veces la confianza que se necesita para poder demostrar hacia dónde debe invertirse o ver el desarrollo de la región. Quería complementarlo, Mariana, totalmente de acuerdo. Pensar también en la pregunta de la frecuencia, ¿no? O sea, es como el conflicto después del conflicto, ¿no? Creo que, como dicen, ¿no? Toda crisis también es una oportunidad, todo conflicto es una oportunidad, ¿no? Quizás cuando uno está en esa situación ya del conflicto, ya gatillado, es una oportunidad también para resolverlo de una forma satisfactoria para todas las partes, ¿no? Porque a veces si uno resuelve un conflicto de una mala forma, de una forma muy transaccional, muy cortoplacista, el siguiente conflicto está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, creo que es también esos momentos que se pueden dar, esos conflictos, son momentos de mucha diversión, mucho estrés, pero hay que tener la claridad de tratar de canalizarlo hacia una oportunidad, ¿no? Y quizás es una oportunidad para sentarnos, dialogar, ¿no? Proceso de escucha también, como dice Mariana, no es imponer una visión, sino es escuchar a la otra parte y establecer una agenda de desarrollo, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido muchas situaciones de este tipo, pero creo que cuando las hemos tenido hemos logrado sí canalizarla hacia un espacio de diálogo, ¿no? Con una agenda muy concreta, goles rápidos, o sea, se tiene que ver también goles muy rápidos. Muchas veces uno quisiera meter los goles tocando en pared con el Estado, pero el Estado a veces llega un par de minutos tarde a la jugada, entonces a veces se requiere que la empresa tenga un rol quizás un poquito más activo al inicio, ¿no? Y luego se va sumando el Estado con todas sus restricciones que tiene, parte de, ¿no? Pero creo que es bien importante eso, cuando hay un conflicto, tratar de solucionarlo de una forma sostenible, que te lleve a algo, un proceso de diálogo, a goles, a desarrollo para todos, no buscar lo tengo que resolver, me han dado 24 horas para resolver y no importa qué, ¿no? Porque eso te va a llevar al día siguiente a otro conflicto y entras en una espiral que nadie quiere. Un breve comentario sobre eso. Creo que la visión que últimamente está primando justamente de lo que buscas en una comunidad, y justamente ahí aprovechas de alguna manera ese espacio donde probablemente un conflicto generó una oportunidad, son comunidades resilientes, ¿no? Lo que tú estás buscando ya no son comunidades que, o sea, obviamente tú tienes una meta de cerrarle las brechas, de que reciban capacitación y todo lo demás, sino el legado que le puedes dar como empresa minera es esa capacidad de resiliencia, de sobreponerse a las adversidades que implican también nuestra propia presencia. O sea, es un cambio en sus vidas. Entonces, ¿qué cosa quieres? No es una comunidad, oye, este cambio va a ser bueno para ti. Eso es imponer. Lo que quieres es una comunidad que se adapte a tu presencia para poder capturar todo el valor de tu presencia y no rechazarte. Entonces, es un proceso de resiliencia, porque al final de cuentas es un cambio, es una adaptación. Y esa misma resiliencia van a tener que llevarla a otros cambios que va a llevar la comunidad. Cambio climático, cambios económicos, estructura de la propia comunidad. Esa es la resiliencia que tú quieres dejar. Por eso
tu mejor legado que le puedes dejar al final de cuentas. Sí, podemos cerrar brechas, generar infraestructura, desarrollo, todos queremos eso y lo miramos como el tema de largo plazo, pero el mejor va a ser, por ejemplo, que puedan adaptar la productividad que tiene el trabajador minero. En un país con bajísima productividad, como está demostrado que está haciendo Perú lamentablemente, el sector minero tiene alta productividad por hora trabajada. Entonces, ¿cómo haces que eso se traduzca a la comunidad agrícola o al ganadero? Esa misma eficiencia, esa misma productividad. De alguna manera les estás dejando digamos, un proceso que no va a ser sencillo y que va a empezar probablemente con un conflicto y probablemente con una solución que no guste mucho. Y te pongo un ejemplo rapidísimo. Nosotros tenemos un acuerdo con dos comunidades, Antauta y Ajoyani, en Puno. Estos acuerdos nos tomaron 2 años de conversaciones todos los lunes en la plaza, al suelo. No había lunes que no nos sentemos en la plaza, 8 de la mañana a 8 de la noche, a escuchar a la comunidad. Durante 2 años, toda la operación minera nuestra nos decía, ¿qué están haciendo? Bueno, estábamos poniendo un ladrillo a la vez, hasta que generaron un murito sobre el cual hemos apoyado un convenio marco. ¿Qué pasó? Ahora en enero que hubo las protestas, todo Puno se incendió. ¿Qué cosa no se incendió? Nuestra mina San Rafael. ¿Qué cosa impidió que no se queme, que no se contamine con protestas? La comunidad, que se paró delante de las personas que protestaban y dijeron, a San Rafael no entran. ¿No? Y no porque sean nuestros amigos, sino porque había un acuerdo cimentado. Es de alguna manera, yo me acordaba, con mi hermano, exalumno de esta universidad, premio Robert Miles, para hacer más propaganda, nos peleábamos todo el tiempo. Pero es mi hermano, pues, nadie se lo lleva, ¿no? Eso es un poco lo que sentíamos que había dicho la comunidad, ¿no? Yo me pelearé con él todo el tiempo, pero es mi hermano, él está acá, de nadie se lo lleva, ¿no? Genial, muchas gracias por compartir esas historias. Otra pregunta se vincula a la minería ilegal, ¿no? ¿Cuál es el impacto negativo, social, económico que genera la minería informal y legal en sus operaciones? Y la relación con la región. Es un tema que no hemos abordado, pero que sale aquí como pregunta. Y esta misma persona nos pregunta también acerca del plan de mejora en conectividad de las regiones donde ustedes están operando y si consideran necesario un plan regulatorio para definir el camino de este plan de mejora en conectividad. De repente, creo que algo que podría compartir aquí, nosotros no tenemos minería ilegal, pero estar cerrados a pensar que porque no la tenemos no es parte del problema, creo que es un poco ingenuo, porque finalmente las comunidades cuando piensan en minería no se imaginan necesariamente lo que estamos haciendo nosotros, sino lo que ven. Madre de Dios, algunas zonas de Puno. Entonces, todos tienen esa idea preconcebida de que la minería es mala, que ataca la biodiversidad, que trae junto consigo muchas otras cosas como tal ilegal, narcotráfico, y es todo este ciclo que se forma de toda una economía alterna, ¿no? Ilegal, y que se sostienen entre ellos finalmente. Entonces, creo que como peruanos, no solamente como trabajadores de empresas mineras, tenemos el deber de ver cómo podemos ayudar a frenar algo como la minería ilegal. Y desde distintos ángulos o formas de trabajar, todos tenemos que ir aportando a ver cómo podemos hacer para combatir algo que está depredando nuestra selva, ¿no? Y nuestro futuro en temas hídricos, todas las implicancias que tiene, ¿no? Y en temas de salud. Incluso en Madre de Dios hay estudios de Duke en donde se han dado cuenta que aguas arriba, lejísimos de donde están explotando, la gente está contaminada con mercurio porque comen el pescado casi todos los días que viene desde esa zona contaminada. Entonces están matando a peruanos con este tipo de actividades. Entonces definitivamente tenemos que ver cómo somos parte de la solución. No va a ser una solución fácil definitivamente porque hay todo este engarce de actividades ilegales en torno a la minería también, pero de hecho no podemos estar ajenos a este problema, ¿no? Gonzalo, César, no sé si quieren agregar algo aquí.
Terminamos, ya a mí me pusieron tarjeta roja, aunque veo que todo el mundo sigue sentado. Solo un pequeño agregado para ver lo difícil que es convivir en esta realidad donde, como decíamos, tienes a estos grandes jugadores, y me pongo ahí también, ¿no? O sea, ya tenemos estándares que el mundo reconoce con digamos, todos los sellos que está pidiendo el mercado, pero a la vuelta de la esquina tienes la minería con el peor estándar que pueda haber en el mundo, el Madre de Dios. Nosotros lo tenemos muy cerca, la Rinconada, Ananea está muy cerca de nuestras operaciones de San Rafael en Puno. Y por poner un ejemplo, el río Coata está absolutamente contaminado, ¿no? Y el río Coata tiene 30 cuencas, hay una sola que cumple con todos los parámetros, la cuenca de Antauta, que es la que sale de San Rafael. Tenemos que repetirlo todo el tiempo, porque nos dicen, oye, ustedes son afluentes del río Coata que está contaminado. Y espérate, de 30 cuencas hay una que cumple con todos los parámetros, no lo digo yo, lo dice la ANA, ¿no? Pero es bien difícil, porque al lado, en la convivencia, tú tienes esa terrible realidad donde no te puedes ni acercar. O sea, las zonas de minería ilegal, ocurre todo lo malo que puede tener nuestra sociedad, ocurre ahí. Y sin embargo, cuando paseamos por una ciudad como Juliaca, nosotros somos mineros, tan mineros como el que está en la Rinconada o Ananea, para cualquier poblador de Juliaca. Es bien complicado, pero creo que no nos lleva a bajar la mirada y a decir esto no es conmigo. Como sector, nosotros venimos trabajando propuestas para poder combatir la minería ilegal, y estas propuestas no implican porque, oye, no a la minería artesanal, no, hay que trabajar, ayudar a llevar al artesanal a un estándar adecuado y podemos trabajar con ellos, pero al que quiera formalizarse, el ilegal es ilegal, y ahí tiene que entrar el Estado a hacer valer el Estado de Derecho, no por nosotros, sino por el poblador de Madre de Dios de la zona alta, por el poblador de Puno, a la orilla del lago Titicaca, donde desemboca el río Coata. Ok, muy bien, yo les pido un aplauso para nuestro Ahora sí, si quieren regresar a este lado y Humberto, por favor, ya estaríamos cerrando con esto. Bueno, yo en realidad agradecer a Gonzalo, Estefanía, a María Ángela, para mí es un enorme placer estar aquí, agradecer también a César, a Gonzalo, a Mariana, es un lujo, estoy muy emocionado, la verdad. Y bueno, gracias a todos por venir. Mi nombre es Humberto, tengo 29 años, soy moqueguano, súper moqueguano, así que este evento la verdad que me llena de mucha ilusión, y he tenido la suerte de estar en Villavilani, en Tacna, de estar en Chasquitambo, en Ancash, y bueno, obviamente en Moquegua, pues, ¿no? Y quiero combinar un poco esa experiencia que tuve en terreno, del gran trabajo que hacen las empresas mineras, con la experiencia que nos han regalado nuestros panelistas. En primera instancia, creo que el paradigma relacionado al sector minero está cambiando severamente. Estamos migrando de un relacionamiento a un desarrollo territorial muy profundo. Creo que ya no se trata solo de la empresa minera que viene y desarrolla programas específicos, sino de un convencimiento del Estado, de la academia, de las empresas, ¿no? Y no solamente empresas del sector, creo que también las MIPYMES en diversos sectores están tomando bastante conciencia. De hecho, los jóvenes, la nueva generación, ¿no? Dice, oye, creo que podemos hacerlo más y mejor. Sin embargo, una de las cosas que creo que todos coinciden es relacionada a que no solamente la visión es suficiente, sino el hacer que esta visión camine, este hacer es determinante, ¿no? Y sobre todo el empoderamiento en el territorio, que es clave, ¿no? Que el gobierno regional funcione, la municipalidad funcione, la universidad funcione, los institutos, las MIPYMES y finalmente la sociedad civil. Otra gran conclusión que creo que es importante está relacionada a la diversificación y transformación productiva. Yo crecí engañado pensando que la región Moquegua vivía de la palta y la aceituna, ¿no? Pero si uno analiza la estructura agropecuaria, descubre que el 80% es alfalfa. Entonces, dice, pucha, ¿qué hago con la alfalfa, no? Digamos, entre paréntesis, la aceituna moquegua es la mejor, así que si pueden probarla, pruébenla, por favor. Y lo que mencionaba Gonzalo también es clave, ¿no? Tenemos un 60% de contribución del Producto Bruto de la región Moquegua, cortesía de la minería, emplea el 6% más menos de la PEA. Sin embargo, si uno mira agricultura y pesca juntos como sector, contribuyen en un solo 3%, ¿no? Y opera con el 25% de la gente. ¿Qué hacemos ahí?
tenemos un sector muy precario, ¿no? Tradicional, y creo que hasta a veces bien soñador, ¿no? Porque si uno mira, oye, realmente vivimos en la agricultura, sí, no, es muy curioso este caso. Y bueno, por último, también importante mencionar que las inversiones en proyectos mineros no solo se definen en los números, hay un tema social ahí transversal que está tomando bastante importancia y que finalmente necesitamos a todos los sectores. Necesitamos a la minería, necesitamos a la agricultura, la pesca, la acuicultura, la madera, al turismo. Es creo que una oportunidad muy grande que tenemos como sector. Y bueno, finalmente creo que la constante inestabilidad política que tenemos y también social se sana de alguna u otra forma con un convencimiento de la comunidad de que esto traspasa puestos de 5 años, 6 años, traspasa políticos de turno, traspasa actividades aisladas y no tiene que ver con el desarrollo de la comunidad, del territorio. Y todos tenemos una cordial invitación a poder también contribuir con eso, ¿no? Desde donde estemos. Eso es importante. Y bueno, finalmente recordar una linda frase que alguna vez escuché, que el sueño personal está muy lejano si es que no tenemos un sueño colectivo que nos anteceda. Y creo que la minería en ese sentido está contribuyendo de manera significativa y podemos tener territorios más prósperos, no solo para los mineros, sino también creo que para todos los peruanos. Así que muchas gracias a todos por venir y damos por clausurado el conversatorio, que especial se sintió eso. Y nada, por favor, un aplauso fuerte a los invitados también.